¿Conocían la historia del fantasma del Mira en el liceo? No, nunca me han contado nada, pero viste que el liceo es un lugar ideal para fantasmas, porque es como un laberinto. Está lleno de pasillos, puertas, escaleras y te puedes perder. Es una pena que las personas que dicen haber visto el fantasma de Mira ya no trabajan en este lugar, pero estaría bueno poder hablar con ellos. ¿Y no existirá también el fantasma de Rodó? Al fin y al cabo, el liceo lleva su mismo nombre. Aparte, del Mira y Rodó son de la misma época y generación, del 900. Sí, igual Rodó estaría cumpliendo 150 años exactamente. Pero no, nadie ha visto a Rodó en el Rodó. Podemos buscar lugares que tengan que ver con él, por el barrio. Tal vez lo encontramos. Sí, podemos buscar a Rodó a través de sus rastros. Vamos ¡Vamos a buscarlo. buscarlo! Hola chicos, ¿cómo andan? Me veo un poquito perdido. No me digan nada. Están buscando a Rodó. Sí, pero ¿vos quién sos? Alguien que los pueda ayudar a descubrir quién es. Venga. Mira la soledad del mar. Una línea impenetrable la cierra, tocando al cielo por todas partes, menos aquella en que el límite es la playa. Un barco ufano el porte se aleja con palpitación ruidosa de la orilla. Sol declinante, brisa que dice vamos, mansas nubes. El barco se adelanta dejando una huella negra en el aire, una huella blanca en el mar. Avanza, avanza sobre las ondas sosegadas. Llegó a la línea donde el mar y el cielo se tocan. Bajó por ella. Ya solo el alto mástil aparece. Ya se disipa esta última apariencia del barco. Cuán misteriosa vuelve a quedar ahora la línea impenetrable. ¿Quién no la creyera allí donde está, término real, borde de abismo? Pero tras ella se dilata el mar inmenso, y más hondo el mar inmenso aún. Y luego hay tierras que limitan por el opuesto extremo, otros mares, y nuevas tierras y otras más que pinta el sol de los distintos climas y donde alientan variadas castas de hombres. La estupenda extensión de las tierras pobladas y desiertas, la redondez sublime del mundo. Dentro de esta inmensidad hallas el puerto para donde el barco ha partido. Quizás, llegado a él, tome después caminos diferentes entre otros puntos de ese campo infinito y ya no vuelva nunca, cual si la misteriosa línea que pasó fuese de veras el vacío en donde todo acaba. Pero he aquí que un día, consultando la misma línea misteriosa, ves levantarse un jirón flotante de humo, una bandera, un mástil, un casco de aspecto conocido. Es el barco que vuelve como el caballo fiel a la dehesa. ¿Acaso más pobre y leve que al partir, acaso herido por la perfidia de la onda? Pero acaso también sano y colmado de preciosas cosechas. Tal vez, como en alforjas de su potente lomo, trae el tributo de los climas ardientes, aromas deleitables, dulces naranjas, piedras que lucen como el sol, o pieles suaves y vistosas. Tal vez, a trueque de las que llevaba, trae gente de más sencillo corazón, de voluntad más recia y brazos más robustos. Gloria y ventura al barco. Tal vez, si de más industriosa parte procede, trae los forjados hierros que arman para el trabajo la mano de los hombres, la tejida lana, el metal rico, en las redondas piezas que son el acicate del mundo. Tal vez trozos de mármol y de bronce, a que el arte humano infundió el soplo de la vida, o mazos de papel donde, en huellas de diminutos moldes, vienen pueblos de ideas. Gloria, gloria y ventura al barco.
estamos caminando sin saber a dónde ir. Sí, además no hemos encontrado ningún rastro de Rodó. ¿Y no les pareció raro que aparezca ese sendero hablarnos en el libro de Rodó? Sí, más raro fue que se acercó a nosotros. Y que nos leyeron fragmentos de un libro de Rodó. Sí, pero nosotros estamos buscando a Rodó. Parece que él no está buscando a nosotros. Miren esto. Miren, chicas. La foto. La casa donde nació Rodó. Miren. Igualito. ¿Qué pasó, Fede? ¿No me llamaste? No pudieron venir, pero ¿por qué me llamaste? De que tuve un sueño con un hombre que me decía que viniéramos al Ateneo a buscar a Rodó. Bueno, vamos yendo. Vamos. ¿En serio? Vamos. Es el hombre que apareció en mi sueño. Cuando entramos nos dimos cuenta que había un retrato de Rodó y que al lado había un libro, el libro Ariel. No sé si nos podría contar de Ariel. ¿Cómo no? Ariel, el libro que puso a José Enrique Rodó, un joven cuando aparece el libro de 28 años, en comunicación con aquello que él buscaba, es decir, los jóvenes de América. No es la primera obra pequeña que publica Rodó. Había publicado antes obras pequeñas también, pero es la primera que lo proyecta al ámbito donde se convierte su pensamiento en conversación con la juventud del continente, con la juventud latinoamericana. Ariel, digamos, el título, la noción que da título al libro, es un símbolo, es un personaje, en fin, con una tradición literaria, cuyo punto culminante es la intervención en la trama de una obra de William Shakespeare, La Tempestad. Pero quedémonos con el carácter simbólico de Ariel. ¿Qué significa Ariel? Significa una convocatoria desde un símbolo. No es un personaje real, pero es un personaje hondo, lleno de contenido. Rodó mismo lo define en el texto de ese pequeño libro que tuvo tanta trascendencia. Ariel es la representación de las aspiraciones a la realización de las facultades superiores, a la realización de las mejores posibilidades de la humanidad, de la condición humana. Por eso convoca a los jóvenes en cuanto están en el umbral de la plenitud de las posibilidades de los individuos y de las comunidades humanas. Entabla así una larga conversación intergeneracional. Se supone que el que habla es un viejo docente, un antiguo docente que se está despidiendo al fin del año escolar, al fin del año de sus alumnos,
que no son niños, son adolescentes, están entrando a la primera juventud. Y con ellos conversa largamente en las 70, 75, 80 páginas que tiene el libro que ustedes vieron. ¿De qué conversa? Conversa del ideal, de la idealidad. Los exhorta a buscar, no, el hombre es complejo, la condición humana es compleja, no lo material, lo inmediato, lo que remunera a través de las presencias físicas, de lo que se toca, de lo que se ve, sino, sin despreciar el valor inmediato, material, ir más allá de la materia, a lo ideal. Lo ideal es lo que el espíritu, la condición espiritual de la humanidad pone en la vida de la propia humanidad y en su relación con la naturaleza, pero también con la creación artística y con la moralidad. Entonces, apoyados en lo material, Rodó nos exhortaba en 1900, y la exhortación sigue siendo válida, a pasar a las aspiraciones más altas, a la realización de la belleza, a la convivencia y la cooperación pacífica y creadora, a la vida según normas morales. Todo eso estaría representado por Ariel. Otros temas de la conversación de este docente que se está despidiendo porque termina el año, de los que fueron sus alumnos durante un año lectivo. Otros temas. La cuestión de la organización social, de la convivencia social. Y ahí toma la perspectiva de sociedades demasiado centradas en el progreso material y sociedades que equilibran, sin despreciar el progreso material, equilibran ese eje de la convivencia con ejes de la creación, de la búsqueda de la belleza, de la vida según normas morales. Y ahí entra, y con esto termino, hay otros temas en Ariel, pero con esto termino, ahí entra a la relación de las dos grandes partes del continente americano. Partes geográficas, pero sobre todo dos culturas. Estados Unidos y Latinoamérica, sí, simplificando. Angloamérica, la América que habla inglés, y Hispanoamérica, la América que habla español o portugués. Hace una caracterización de la sociedad norteamericana como una sociedad que ha logrado un desarrollo asombroso, muy rápido, y que sigue avanzando cuando se publica Ariel, pero que está demasiado centrada en lo útil, en la materialidad, en lo que remunera inmediatamente los afanes humanos. Es el juicio de Rodó sobre los Estados Unidos hasta su época, escrito alrededor de 1900. Y en la otra parte, en la América hispánica, que habla portugués o español, encuentra un deslumbramiento con el progreso que ha obtenido Angloamérica, la parte sobre todo de Estados Unidos. Le llama a esta fascinación que encuentra exagerada de los hispanoamericanos con el progreso angloamericano, le llama nordomanía, manía de imitar al norte. Y dice, cuidado,
Hay mucho para aprender de Estados Unidos, pero no hay que excederse en el afán de imitar. Respecto de Estados Unidos, dice el maestro a sus discípulos, mi actitud es esta: los admiro, pero no los amo. No termino de entregarme amorosamente a ellos. ¿Por qué? Porque les falta el eje de la creación, de la imaginación, el eje arielista, de la búsqueda de la belleza y la moralidad. Más o menos, estoy dejando de lado mucho del contenido de Ariel, pero creo que por ahí iría lo que tiene que terminar siendo una invitación a la lectura. En este escritorio escribió Rodó probablemente una parte del Ariel y una parte del libro que seguiría en 1909, el libro de Rodó, al Ariel de 1900, Los motivos de Proteo. Tengo una pregunta. ¿Rodó solo escribió acá o hizo más cosas? Él creo que ocupó algún cargo en la directiva del Ateneo en su época, ¿verdad? A principios del siglo XX. Era socio del Ateneo y seguramente, además de escribir, escribía también en una casa quinta que tenía la familia en los alrededores de Montevideo de aquella época. Porque él vivía en el seno de una familia numerosa, su padre ya había fallecido, pero convivía con la madre y 3 hermanas mujeres y 2 hermanos varones. Entonces, si bien tenían una casa cómoda, quizás no tenía las condiciones de sosiego, y escribía en la casa quinta del Prado de Montevideo y en el Ateneo. Pero además, respondiendo a tu pregunta, seguramente él aprovechaba la biblioteca del Ateneo, de esta institución, que era una biblioteca muy importante por su acervo en libros y porque recibía revistas culturales, especialmente de Europa, de mucha trascendencia, de mucha importancia. De modo que pienso que el Ateneo, del cual él era socio, no solamente representaba un sitio propicio a escribir, sino también una fuente de materiales de lectura. Como ideas, sacar ideas de otros libros, por ejemplo. Exactamente. El barco que parte, digamos. Bueno, entonces ustedes vieron que hay allí en la prosa de Rodó, siempre tiene un valor y un trabajo poético e ideológico, en el sentido de movimiento de ideas. El director del Archivo de Investigaciones Literarias, que fue el primer estudioso de Rodó, el profesor Roberto Ibáñez, dice que Rodó fue un predicador de ideas y para ello se vale de una prosa en la que hay cuentos o relatos simbólicos, como el barco que parte, o hay metáforas o comparaciones o parábolas o ejemplos o escenas de la vida humana de carácter paradigmático o ejemplar. Y siempre con una prosa muy cuidada desde el punto de vista gramatical y sintáctico,
en que organiza las oraciones de manera perfecta y rigurosa, con una puntuación muy cuidadosa y muy prolija. En una palabra, un estilo académico que con el tiempo se ha dejado de utilizar. Y por eso es muy difícil leer a Rodó y muy difícil interpretarlo. Ahora, lo del modernismo literario se trató de un movimiento literario, primero latinoamericano y después hispanoamericano, que buscaba una modernización en las letras capaz de dejar atrás los modelos clásicos de la antigüedad y crear una literatura nueva. En general puede decirse que Rodó es modernista, como toda la generación de 1900 que empezó a escribir y a publicar en Uruguay o Montevideo hacia el año 1900. Eso es, en términos generales, la idea del modernismo, un impulso de renovación de las letras, en la que cambian los estilos, las formas, los versos, la organización formal o exterior de las obras y la interior también, el lenguaje y la visión de mundo, donde ya las cuestiones relativas a algunos grandes dogmas o verdades reveladas se empieza a dejar de lado. ¿Usted recomienda que se lea Rodó? ¿Es algo interesante para leer? Si es que... Si es interesante, es Llamativo. Es llamativo. Mira, es interesante, pero yo le recomendé unos capítulos a un amigo que es contador, un hombre con título universitario, ya con más de 50 años, y una semana después lo volví a encontrar y me dijo: mira, che, Ricardo, yo leí, no entendí nada. No me vengas con esas cosas tan difíciles. Entonces, yo lo recomiendo, pero según la edad de la persona y según los temas que le interesen. No. Ariel es un texto dificilísimo. Motivos de Proteo tiene cuentos simbólicos, tiene parábolas, tiene cosas sencillas, muy interesantes, pero que pierden mucho el sentido si no se conoce el conjunto de la obra Motivos de Proteo. Entonces es un autor realmente difícil. Muchísimas gracias, profesor. ¿En qué año están ustedes? Estamos en tercero liceo. Tercero. En tercero. Sí. Sí, es temprano para leer a Rodó. Sí. Hay que pedir orientación a la profesora. Uh-huh. Bueno, ¿y la entrevista ya se terminó? Sí, Con por eso. ahora sí. Muchísimas gracias, profe, le agradecemos mucho. Yo creí que iba a haber una asamblea de estudiantes, Faltaron algunos. Estamos en vacaciones. Estamos en vacaciones aparte. que iba a haber allí uno de los patios llenos de estudiantes que iban a salir y me iban a aplaudir, a gritar mi nombre. No. Y resulta que eran solamente dos. Y bueno, más que suficiente, Me aplauden, profe. me Más que aplauden. suficiente para entenderlo usted. Me aplauden, le pueden aplaudir a Dios. En el Cabildo quiero hablarles sobre
pregunta es, ¿qué le llevó a trabajar en toda esta historia? Bueno, yo de chico me gustaba mucho leer y jugar al fútbol. Eran mis dos pasiones. Y bien, la lectura me llevó mucho, me gustaba mucho, leer historias y leer filosofía. Y estuvo un poco entre las dos. Pero por suerte me incliné por la historia. Y desde muy chico terminé el liceo y pude entrar en un centro de investigación que en esos momentos era la dictadura y la universidad estaba intervenida. Entonces, como una suerte de universidad alternativa, el CLAE, que era un centro de investigación, es un centro de investigación, formaba investigadores en historia. Y ahí empecé. Y de eso hace más de 40 años, porque empecé muy chico. Una pregunta. ¿Usted pudo leer a Rodó? ¿Algún libro de Rodó? Hay gente que dice que es muy difícil entender los libros de Rodó. Puede ser. Es otra manera de escribir. Hay que ubicarlo en su tiempo. Es la escritura del 900, era otro estilo, otra manera de pensar, otras esperanzas también. A mí me gusta el estilo de Rodó, pero entiendo de que a ustedes les cueste, porque es un estilo que no es el de hoy. Pero Rodó era muy lindo de leer por los temas que abordaba y porque era un idealista, su mundo era el mundo de las ideas. Entonces, en todos sus libros está esa pulsión de la verdad, esa pulsión del amor a las ideas, esa pulsión de hablar con independencia, esa pulsión de la libertad individual y de la libertad de expresión, que bueno, él desarrolló en todos sus libros, lo que le llevó incluso a defender causas identificadas con ideas. Por ejemplo, él no era religioso, no profesaba ninguna religión, sin embargo, reivindicaba la libertad religiosa, ¿no? E indicaba que había que promover desde un espíritu laico la pluralidad de religiones. Él votó 2 veces como presidente de la República a Valle Ordóñez, con el que no simpatizaba mucho, pero con el que terminaría peleado, ¿no? Y sin embargo, bueno, a pesar de que el enfrentamiento llegó a cierta dimensión personal, bien, yo creo que los dos, ¿no?, en sus dimensiones muy distintas, Valle Ordóñez fue 2 veces presidente de la República, era un líder político de una enorme proyección. Rodó era un intelectual que fue mucho más reconocido afuera del país que adentro, ¿no? Es una de las paradojas de Rodó, pero los dos dejaron su impronta. Rodó incluso la dejó en una clave internacional. Hoy, por ejemplo, Ariel es muy reconocido en América Latina y aún en el mundo como una visión antiimperialista, como una visión de reivindicación de la libertad, como una reivindicación de la dimensión de los pequeños frente a los poderosos. Entonces Rodó, más allá de su estilo, yo creo que es bueno leerlo. ¿Nos podría contar sobre Rodó y la política? Sí, no fue el centro de su vida la política, ¿no? El centro de su vida era el pensamiento, ¿no? Era un intelectual, mucho más que un dirigente político. Su vida y sus grandes aportes no estuvieron en la política, por más que él tuvo un compromiso político muy marcado. Siendo muy joven, él había nacido en 1871, bueno, está comprometido con el Partido Colorado, que sería su partido. Allí, en el 900, toma definiciones muy importantes, ya era un intelectual prestigioso, entonces dentro del Partido Colorado su voz era una voz importante. Nunca tuvo una cercanía con Valle Ordóñez, que era la figura emergente y que se veía, bueno, el líder del Partido Colorado durante 2 o 3 décadas, siempre con contestaciones. Pero lo votó las 2 veces, y lo votó acá,
acá en el Cabildo. En el Cabildo funcionaban las cámaras y por entonces, en vigencia de la Constitución de 1830, el presidente de la República no era electo en forma directa por el pueblo, sino que lo elegían los integrantes de la Asamblea General, que era la incorporación de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores. Rodó en 1903 y en 1910-11 votó a Valle Ordóñez, pero ya de alguna manera se distanció de algunas ideas. Por ejemplo, la medida de un gran impulso vallista de retirar los crucifijos de los hospitales públicos como signo de laicidad, bueno, fue contestada por Rodó, que Rodó entendió, y eso es un famoso libro de él, El liberalismo y jacobinismo, que esa actitud de retirar los crucifijos de los hospitales públicos no era una actitud liberal, sino que era una actitud jacobina. Y ahí plantea una cosa muy importante para el tiempo. Empieza como a marcar que el vallismo, que emergía dentro del Partido Colorado con muchísima fuerza y con un liderazgo muy fuerte, también cargado de ideas, con mucho sentido transformador, como el liderazgo de Valle Ordóñez, comenzó a ser llamado por quienes se le oponían como el jacobinismo uruguayo. El jacobinismo era el momento más radical de la Revolución Francesa y bien, ese momento era objeto, y es objeto, de grandes discusiones. Referir al vallismo como el jacobinismo uruguayo marcaba de alguna manera un rechazo muy fuerte. Esa misma idea la incorporaría y la tomaría Luis Alberto de Herrera en la Revolución Francesa y Sudamérica, su libro editado en París en 1910. Rodó fue parlamentario aquí y como parlamentario, bueno, tuvo intervenciones muy importantes, era un gran orador, un orador de ideas. Allí hay algunos proyectos y algunas obsesiones que él tenía. Por ejemplo, en medio de la guerra, de la guerra entre blancos y colorados, de la guerra civil de 1903 y 1904, él, que era un colorado, muy colorado, era un colorado que cuando Aparicio Saravia es primero herido y luego a los 10 días, el 10 de septiembre de 1904, muere. Bueno, Rodó, que era un hombre muy moderado, muy cauteloso, Rodó en una carta a un amigo lo celebra desde esa visión muy colorada como, bueno, algo que hoy nos impresiona, como, bueno, el fin del caudillaje de la barbarie. Era una visión muy colorada. Ningún blanco podía estar de acuerdo, ningún blanco puede estar de acuerdo con esa visión de Rodó. Y sorprende en Rodó, porque Rodó siempre era un hombre de los matices, era un hombre de la moderación. Luego, bueno, tiene, sin embargo, en 1904, una intervención muy importante para defender la libertad de prensa, incluso en un momento de revolución, enfrentando dos proyectos que para él coartaban la libertad de prensa en un momento de revolución, en un momento de guerra civil, lo cual revela ese espíritu de moderación. También estaba contra los desafueros a legisladores nacionalistas, blancos, que se iban del Parlamento a incorporarse a las huestes de la Revolución. Él después también tuvo participación y presencia, muchas veces muy discutida, sobre proyectos de ley fundamentales. Por ejemplo, en la comisión parlamentaria de 1906, que estudia el primer proyecto de regulación de la jornada laboral presentado por el presidente Valle, bueno, el informe, básicamente siempre se dice que es el informe Rodó, porque lo escribió todo Rodó. Y también tiene una participación importante, por ejemplo, en la ley de creación de los liceos departamentales, en 1911, siempre con una visión distinta a la de Valle. Y aquí hay un elemento con el que de alguna manera quiero terminar. A pesar de que lo había votado 2 veces, en 1912 Rodó y Valle se distanciaron, comenzaron a distanciarse muy fuertemente. Valle, que era una figura muy importante, pero que también en ese liderazgo muchas veces era intolerante, lo había tachado a Rodó para que Rodó, por ejemplo, fuera a la celebración en 1912 del centenario de las Cortes de Cádiz.
un momento muy importante, se reclamaba la presencia de Rodó como un intelectual muy importante, y Rodó, bueno, sintió mucho esa suerte de impugnación a su nombre, de proscripción de su nombre. Eso llevó a que, se comenzaran a confrontar, y en 1913, cuando Valle propone sus apuntes colegialistas, Rodó va a asumir una postura francamente anticolegialista. Y allí, en el final de su vida, Rodó aparece muy enfrentado a Valle y el vallismo. Y los vallistas aparecen muy enfrentados a Rodó. Desde la prensa vallista se discutía mucho a Rodó y a sus ideas. Rodó finalmente, y demostrando que la política no era su centro, se va del país. Él, en una carta a un amigo, Juan Antonio Zubillaga, le dice: me voy de la patria y de Valle, me voy lejos de la patria y de Valle, un poco refiriendo a ese encono personal que había entre las dos figuras. Y él sale del Uruguay el 14 de julio de 1916. El 30 de julio de 1916 sería la primera elección con voto secreto en el Uruguay, con ciertas garantías electorales, en la que se elegían constituyentes. El tema era el colegiado, pero también era una suerte de plebiscito sobre las reformas vallistas, y allí, en la primera elección con voto secreto, gana la oposición. Rodó, dicen que en el viaje, al enterarse, celebró la victoria anticolegialista. Sin embargo, no volvería nunca más al Uruguay. El 1 de mayo de 1917, allí al sur de Italia, en Palermo, moriría. Es una figura que realmente su centro no es la política. Pero fue muy importante para el Uruguay. Pero fue muy importante para el Uruguay. Su centro es la labor intelectual, que también es una manera distinta de hacer política en el sentido de contribuir a la polis. Y es una figura, muy venerable, más allá de lo que cada uno piense sobre sus ideas. Era un hombre que cultivaba el espíritu de tolerancia, el espíritu de la libertad. Esa idea de que un liberal como él era el que siempre estaba dispuesto a escuchar al que pensaba distinto, y aquel que reivindicaba que la política no justificaba cualquier fin, los medios, el fin no justificaba los medios, sino que los medios, la tolerancia, el respeto al diferente, era el que justificaba el fin. En ese sentido, Rodó, sobre todo desde su labor intelectual, pero también desde como parlamentario y como dirigente político, le dejó al Uruguay un mensaje de tolerancia, un mensaje de ideas, y bien, a 150 años de su nacimiento, es buen momento como para releer a Rodó. Aunque su estilo no sea el de hoy, quien lea a Rodó no se va a quedar igual.
encontrar a Rodó? Sí, parece como que si él salió con nosotros, como si supiera que lo estábamos buscando. Cuando nos encontramos con esa mujer en la Plaza Matriz, fue hermoso. Parecía una actriz de teatro. Fue emocionante escucharlo leer un texto de José Enrique Rodó. ¿Y el encuentro en el Ateneo con el hombre que apareció en mi sueño? Ese encuentro me dejó con mucha ganas de leer el libro Ariel. Es verdad, se te veían los rostros, te pillaban la mirada. Me hubiese encantado estar en el Ateneo con ustedes. Ese lugar parece un palacio. La conversación que tuvieron con el profe por Zoom estuvo buena. Sí, nos brindó mucha información para lograr entender la obra de Rodó. Encima nos habló de la literatura de ideas. ¿Y el encuentro en el Cabildo con el historiador? Estuvo bueno. Nos ayudó a conocer a Rodó, político e idealista. Entonces, ¿encontramos a Rodó o no? Sí, encontramos a Rodó. Y que él nos encuentra a nosotros. Y de ese encuentro nos queda Leerlo y traer sus ideas a nuestros días. Estamos en la biblioteca de Rodó y tenemos el libro de Ariel. Podemos leerlo. Bueno. ¿Vamos? Dale. ¡Vamos! Dale. Dale, es